En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Aquí estamos como todos los martes. Se extrañarán, aquí es voz femenina reemplazando a nuestro querido Jorge Pomar aquí en Chile Público. Y no puede ser posible este programa sin nuestros auspiciadores. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miskimiqui Restaurant, no puede dejar de probarlo, una aventura mágica al Perú, en Monseñor Edwards 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. ¿Nos quiere escuchar? En el norte, aquí en mi querido Tongoy, cerquita de La Serena, 100.3. En la capital, 92.1. En la ciudad natal de mi familia, aquí en allá en el sur, en Los Ángeles, 100.5. ¿Te quieres comunicar con nosotros aquí, con nuestro invitado del martes, que ya están viendo en pantalla, con Carlos y conmigo, por el WhatsApp 569-8868-4923? Y además nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, nuestro sitio en YouTube Live, en el canal 182 de Sapin TV y en el 143 de GTD. Y nos podrá haber abandonado Jorge Pomar y nos dejó acá, así que vamos a poder analizar la contingencia política junto a nuestro querido Carlos Ominami. Estamos solitos hoy día, Carlos. Así es, pues. Le haremos empeño, lo echaremos de menos. Nos vamos a echar de menos. Él anima, pero de repente nos da un poco más de tiempo para hablar, ¿eh? Sí, así que vamos a poder aquí analizar una contingencia. Esta semana es muy especial, Carlos. Se han iniciado ya el conteo oficial de las elecciones en Estados Unidos. Algo hemos comentado durante esta semana, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y aquí están muy, muy peleados en cada uno de los estados. Para quienes nos escuchan y conocen, el sistema electoral en Estados Unidos es bastante complejo. Más que la elección popular, en la cantidad de votos, lo que vale son los consejeros electorales que se eligen en cada uno de los estados. ¿Cómo lo estás viendo? Estamos a martes en la noche, sabemos que los resultados en Estados Unidos probablemente no se sepan, y con lo peleado que se está viendo hasta el sábado de esta semana. Pero ¿cómo lo ves hasta el momento? Bueno, lo veo con mucha inquietud. Siento que lo que se está jugando en Estados Unidos es algo bien importante, no es menor. Muchas veces se decía desde América Latina, mira, los americanos tienen su posición respecto a América Latina, son el patio trasero y da más o menos lo mismo que sean republicanos, que sean demócratas. Yo creo que eso ya no es así. Creo que los cambios que pueden significar, no solamente para América Latina, sino que para el mundo, el que se elija a Trump o el que se elija a Harris son muy distintos. A mí me parece que es muy grave y comparto la inquietud que tiene mucha gente en el mundo y mucha gente en Estados Unidos por un posible triunfo de Trump, que pudiera ser podría efectivamente materializarse, porque Trump ha tenido una gran habilidad y es parte de los populismos de derecha para hacerse como el vocero de los miedos, de las inquietudes, de los trabajadores blancos que han perdido su trabajo, de los estados que se han desindustrializado, de la gente que tiene bronca por alguna razón. Entonces él, yo creo que es un vocero, pero es un vocero y un exponente de los peores sentimientos de la gente. A mí me parece que un mundo con Trump sería un mundo tremendamente peligroso. ¿Qué es lo que puede pasar respecto de América Latina? Si uno revisa el programa de Trump, son 18 páginas, no se nombra América Latina. Hay dos referencias que uno puede decir tienen que ver con América Latina, uno con México y otra con la migración. Y él ha dicho que hay 11 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos, y que esos migrantes tienen que ser expulsados a razón de 1 millón de
migrantes por año. Imagínate lo que eso puede significar. Yo no sé si lo cumpla. Probablemente si gana, no lo cumpla, pero está esa perspectiva. Creo que además desde el punto de vista de la guerra que se ha librado entre Rusia y Ucrania, un triunfo de Trump pareciera ser que sería una muy buena noticia para Putin, porque él ha dicho en todos los tonos de que en 24 horas arregla esto. Entonces lo que pudiera ocurrir es que efectivamente esté por producir una salida con Putin, que Estados Unidos deje de entregar el apoyo que ha estado entregándole hasta ahora a Ucrania, que Europa no esté en condiciones de sustituir ese apoyo y que finalmente sea Putin el ganador, lo que también es muy delicado porque eso significaría el triunfo del irrespeto a la violación del derecho internacional, y eso también podría ser un aliciente para muchas otras personas hacer lo mismo. También, qué contraintuitivo de parte de un republicano, se supone, de quien representa al Partido Republicano de Estados Unidos, que vaya en contra, que no apoye a Ucrania, y con eso... Es que Trump en verdad es un personaje que es totalmente anormal respecto de los la contrapolítica, dicen que han inventado lo que es la contrapolítica, porque llegar al poder con la contrapolítica. Los republicanos han sido tradicionalmente partidarios del libre comercio. Por ejemplo, Trump es un claro detractor del libre comercio. Él ya aumentó aranceles importantes contra los productos chinos particularmente, pero también contra productos europeos durante su primera administración, y que aranceles que se mantuvieron básicamente durante el periodo de Biden, hay que decirlo también, y que amenazan en todo caso con ser aumentados si vuelve a ganar Trump. Creo que está eso. Hay las mujeres están muy muy preocupadas, mujeres de todas las edades, particularmente las mujeres más jóvenes, porque es alguien que está muy en contra de todo lo que es aborto, también, exactamente, y si llegara a ganar Trump va a ser básicamente por la votación de los hombres en contra de la votación de las mujeres. Digamos también que otra cosa que es una particularidad norteamericana, ya hay más de la mitad de la elección que parece que ya está jugada, porque ya la gente votó ya. Exacto. La gente vota por anticipado en un sistema que también es bien controversial, pues se puede votar por correo. Trump lo criticaba mucho, pero finalmente terminó aceptándolo. Y la otra cosa que hay que decirle también a los auditores, lo que tú decías al principio, que es un sistema extraño, que tiene una lógica, es la lógica de la representación de los pequeños estados, pero esta es una elección que se juega en 7 estados pequeños. Para que la gente sepa, se requieren 270 electores, 270 miembros del colegio elector para ganar la elección. Cada uno entra ya a esta elección con más o menos, cada uno con cerca de 200. Tienen cada uno ya. Porque, ¿qué ocurre? Lo siguiente, por ejemplo, es sabido que en Nueva York y en California van a ganar los demócratas lejos, pero da lo mismo porque el número es un número muy importante de electores, pero en el sistema que funciona, el sistema que tiene un voto más popular, se lleva a todos los delegados del colegio de electores. Entonces, da lo mismo en Nueva York ganar 60-40 que ganar 55-45. En esos grandes estados van a ganar los demócratas, pero es insuficiente. ¿Qué es lo que pasó cuando ganó Trump? Que efectivamente fue Hillary, que tuvo más votos populares. 3 millones de votos más. Es 3 millones, imagínense, y finalmente lo que prima son estos consejeros electorales, que son los que hacen ganar a Trump. Claro, y por otro lado también hay otros estados que funcionan al revés. Texas normalmente funciona al revés, funciona con una votación republicana. Florida también, ahí donde además es muy importante todo lo que es la disidencia cubana, la disidencia venezolana. Pero la verdad, Lu, es que yo creo que vamos a estar todos con mucha mucha y yo creo que no lo vamos a ver hasta el último momento. Es muy probable. Yo entiendo que los resultados tienen que, en principio no existe el CERVEL en Estados Unidos, son cada uno de los estados los que van entregando sus resultados, son 50 estados. Entonces entiendo que, como tú decías, al cuarto día de celebrar la elección, de ir a hacerse el recuento de qué es lo que ha dicho cada uno de los estados, y ahí se hace un cálculo. Ahora, recordémonos también lo que pasó el año 2000. El año 2000 ni al cuarto día, ni al séptimo, ni al duodécimo. Todavía no se sabía, era la pelea entre Al Gore y Bush, que finalmente se resolvió en la Corte Suprema, porque estaban los resultados de todos los estados, pero había una discusión respecto de lo que pasaba en Florida. Claro. Y esa discusión en Florida finalmente fue resuelta por la Corte Suprema, que estableció que Bush había ganado por 19 votos a Gore en Florida, y eso le dio el triunfo al presidente Bush de esa época. Entonces,
pudiera ser que nos enfrentemos a algo parecido. Y otra cosa que también es muy inquietante es que Trump también ha dicho que si pierde nos va a reconocer. Mira, es que ahí vámonos un poquito a la campaña y a cómo se teje estos candidatos, porque cuando finalmente la presión es tan fuerte que Biden sale de carrera y entra Harris, en los primeros sondeos, ¿verdad?, las primeras encuestas para los auditorios, daban por ganadora Harris porque era la novedad, ¿no? Frente a un Trump que venía más o menos con lo mismo, que tenía empate técnico con Biden, que le había ido muy bien en este debate, que finalmente deja fuera de carrera a Biden. Recordemos que fue el debate lo que despierta esta inquietud, lo que lo mató finalmente, es que no estaba en condiciones de tener otro. Y ahí Trump se tiene que haber asustado, porque efectivamente cuando él sale ganador de este debate, logra dejar fuera de carrera, sube Harris como la candidata demócrata, y se hacen los primeros sondeos. Harris logra estar por sobre. ¿Qué pasó después? Porque los primeros sondeos que escuchamos este fin de semana largo, que espero haya sido muy descansado, Carlos, pero quienes pudimos estar escuchando un poco lo que se venía, vuelven a quedar en empate técnico, con todo lo que porque por último Trump es conocido, ya fue presidente, ya se sabe cuáles son sus líneas de trabajo, cuáles son sus pensamientos y sus convicciones respecto, tú lo decías, migrantes, mujeres, su relación con Latinoamérica, su relación con Europa, lo que va a pasar, su relación con las guerras en general. Dice no solamente que le va a quitar el apoyo a Ucrania, sino que también dice que él en 24 horas puede resolver el problema en Palestina, te fijas, dándole el apoyo también. Entonces, a esos gobiernos en particular. Entonces, con todo eso, con también las demandas que tiene hoy día en las Cortes de Estados Unidos con respecto a la responsabilidad que tuvo de esta entrada, de esta invasión que hubo en el Capitolio. Cosa que era como, de nuevo, 6 de enero, si no me equivoco. Para justamente cuando se decía que él no había sido reelecto. Entonces, con todas esas condiciones, aún así, los sondeos lo vuelven a poner en un empate técnico con Harris, que habiendo estado por encima. Recordemos que Harris es vicepresidenta nacional y por lo tanto también ahí hay una evaluación respecto de lo que ha sido su gestión, de por qué ahora tendría que ser diferente porque es presidenta versus siendo vicepresidenta con Biden. Entonces, ¿cuál es tu análisis de por qué se produce este fenómeno en Estados Unidos? Mira, yo creo que hay varias cosas. Creo que así es lo más inmediato cuando se produce la sustitución de Biden por Kamala Harris. Hay como un efecto novedad. Hay también una removilización del electorado demócrata y la dirigencia demócrata que estaba en verdad muy, muy preocupada porque sentían que Biden, que ha sido un buen presidente, francamente no está en condiciones, habla lento, se le confunden las cosas, se le olvidan los nombres, tiene efectivamente problemas. Creo que eso también, efectivamente, como tú decías, desarmó a Trump, que está ya programado para derrotar a un presidente de Estados Unidos mayor de 80 años, mayor que él, y hombre. Sale a la palestra una vicepresidenta de color, mucho más joven, que lo pone a él en condición de viejo. Incluso ahí fue interesante porque una de las contrincantes de Trump en el Partido Republicano era la senadora por Alaska, que ella dijo va a ganar la elección, no puede ganar la elección a alguien que tenga más de 80 años. Bueno, y Trump ya está bastante cerca de los 80 y tiene una diferencia enorme de edad con Kamala Harris. Entonces yo creo que hubo en primer lugar un efecto novedad y de reposición de los demócratas que recuperaron también el ánimo. Se dice también que las donaciones que en Estados Unidos son importantísimos. La cantidad de plata que se gasta en campaña es impresionante. Eso también repuntó. Ahora, yo creo que también, Harris también tuvo que comenzar una vez ya pasado el efecto novedad, responder también por el gobierno, y ella era una vicepresidenta que tuvo relativamente poco espacio durante el gobierno de Biden. Yo creo que Biden incumplió con algo que él dijo al principio, cuando hizo campaña. Él dijo que iba a ser un presidente de transición y claramente se entendía que la candidata iba a ser ella, pero a ella se la destinó a tareas que eran súper difíciles. Se la puso básicamente con el tema de la migración, en donde era muy difícil obtener el resultado. Entonces, su gestión como vicepresidenta era una gestión particularmente lucida. Se dice, hay con cierto consenso, que la economía norteamericana ha funcionado bien, ha crecido más que el promedio mundial.
pero también la inflación ha pegado fuerte en muchos hogares. Entonces también hay un pasivo de la administración en Biden. Pero yo creo que por sobre todo eso, lo que hay es una parte muy importante de la población norteamericana que piensa más o menos lo mismo, que sienten en su angustia, en su desesperación, siente como sienten los brasileños y brasileñas que votan por Bolsonaro, o muchos de los europeos, los que votan por Orbán en Hungría, los que votan por Le Pen en Francia. Hay un sentimiento de desconformidad con el orden actual, con la globalización, un malestar con la migración, que hoy día la verdad que recorre buena parte de Occidente, y que es un buen caldo de cultivo para la extrema derecha. Eso también, parte de eso también, afortunadamente, yo diría un tanto en declinación, lo vemos aquí en Chile. Y a propósito de esta situación, nosotros venimos saliendo de elecciones masivas, tremendas, y entrando ya a otra, se nos viene la segunda vuelta de gobernadores. Para recordarle a la gente que le va a tocar votar, son en 11 regiones que tenemos segunda vuelta, así que se salvaron muy poquitas regiones, solo 5 que no van a tener que votar el 24 de noviembre. Y en las campañas eso es muy importante, porque Kamala Harris ha tenido solo 3 meses para hacer campaña, entendiendo que, me imagino, Biden tenía un proyecto para ser reelecto. No sé qué tanto tomó de eso, y también darle una propuesta. Uno vio, los que vimos el debate, que lo único que han hecho, y entiendo que han hecho dos, pero los dos lo hicieron en Filadelfia, que tampoco es al azar, entendiendo este sistema de los estados más importantes donde pueden influir y donde pueden hacer un cambio. Que es la capital de Pensilvania. Exacto, y que efectivamente no hubo, o esto dicen los analistas, y uno también los puede escuchar así, que no hay un intercambio como de un proyecto de Estados Unidos, sino que más bien de sacarse en cara lo que tú hiciste, lo que no hiciste, tú como vicepresidenta, tú como ex vicepresidenta, que Trump se ha tomado esta campaña muy personal, y por lo tanto está personalizada en todos los comentarios de por qué no me apoyan a mí, yo voy a hacer o voy a dejar de hacer, o yo voy a repetir o te ataco a ti, como en lo personal. ¿Sientes tú que eso también ha permeado como en las campañas en general? ¿En qué estoy pensando? Aquí hay una contienda en la región metropolitana, que es el 40% del electorado, entre Orrego versus Orrego. Claudio Orrego representando ya definitivamente al oficialismo, así lo es. De hecho, el Partido Comunista también le ha dado su apoyo. Y por el lado de la derecha y la centro derecha, el candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego, con el apoyo de republicanos, que también dijo se apoyarán mutuamente en las distintas. Esa contienda, ¿cómo la ves? ¿Cómo va a ser más bien del proyecto por la región metropolitana, una continuidad oficialista contra un proyecto de novedad, de hacer algo nuevo, para también una segunda elección histórica? Porque recordemos que por segunda vez en la historia vamos a elegir. Yo esperaría que fuera una contienda por quién tiene el mejor proyecto para gobernar la región metropolitana. Ese es lo deseable, ¿no? Pero en la realidad. Tengo serias dudas de que eso ocurra así, porque es evidente que la oposición va a transformar esto en un plebiscito, en donde las capacidades de cada cual, que objetivamente son muy distintas, no van a jugar, o van a tratar de que no jueguen un rol demasiado importante. Van a hacer una cosa más plebiscito, le gusta el gobierno, no le gusta el gobierno, los temas con Monsalve, todos los temas que han estado en la contingencia en las últimas semanas, creo yo que van a estar también fuertemente puestos en estos días, en estas 3 semanas de campaña, que se van a ir intensificando, y que, claro, ya la derecha también ya las definió como una especie de madre de todas las batallas. Tengo la sensación de que Evelyn Matei va a jugarse muy muy a fondo porque sea Francisco Orrego quien gane esta elección. Yo francamente lamento que las cosas sean de esta manera, porque lo digo bien sinceramente, ¿eh? Y si las cosas hubieran sido al revés también lo habría dicho. Pero entre las capacidades técnicas, las capacidades de gestión, la experiencia de gobierno que tiene Claudio Orrego y la que tiene Francisco Orrego, francamente no hay punto de comparación. Entonces creo que también es bien delicado, ¿eh? Que la oposición se embarque en esto con una persona que yo creo que es talentoso. Francisco Orrego, yo he estado con él en el programa Sin Filtro, he tenido una buena relación con él, no tengo ningún pleito. Yo siempre he dicho, mira, respeta las canas, y las ha respetado. No tengo ninguna queja personal con él, pero creo que es alguien que es básicamente producto también de la política espectáculo, alguien que se ha atrevido, pero
yo me preguntaría qué es lo que sabe él de la gestión de un consejo regional, qué sabe de la gestión de la formulación de proyectos, cómo pasar los proyectos, qué es lo que es el RS de un proyecto. Yo tengo serias dudas de sus capacidades de gestión y creo que es delicado también que la oposición se embarque con alguien sabiendo que es un producto más mediático que una construcción de una experiencia de gobierno, una experiencia no ha sido ni siquiera concejal. Ahí veamos como dos aristas que tú pones sobre la mesa. Uno es la experiencia política, ¿no? De cómo hacer política, y creo que en eso, por lo menos para la centro derecha, un personaje como Francisco Rego ha venido a irrumpir un poco el clásico espectador. Nosotros siempre decimos así como que si uno pudiera dividir a la derecha. Hay una mujer que tenía muchas ganas de ser candidata y que se bajó por él, Isabel Pla. Sí, exactamente. Con gran experiencia política además y gestión, porque ella lo ha vivido desde concejala. Pero se dio cuenta que venía una especie de tsunami comunicacional y que era difícil enfrentarlo. Es difícil, pero también creo que una cosa es la experiencia política, y Claudio la tiene una trayectoria indudable, pero uno cuando lo vio en el debate da la sensación de que Francisco Rego lograba ponerlo en aprietos, lograba como no estar acostumbrado a... Claro, exacto. Es una locomotora. Y esa es una estrategia, llámalo estrategia técnica, comunicacional, pero también una técnica política, de hacer un poco, uno lo ve en Trump también a propósito de los debates que estamos comentando, cómo logra como ponerlo en aprietos cuando tú tenés la experiencia, por un lado, y tienes incluso la experiencia de gestión, también con todos los errores que conlleva. Ninguna gobernación, como ninguna alcaldía, es perfecta. Y por otro lado ponías el tema de la experiencia en la gestión, y el Frente Amplio, poniéndolo desde el otro lado, hizo una apuesta también por los jóvenes. Y por los jóvenes en los municipios, más que quizás en las gobernaciones, pero sí hizo una apuesta a una nueva generación que lo podía hacer distinto. Uno puede opinar desde lo político, que lo han hecho pésimo en el gobierno y lo han demostrado aquí con el resultado, con falta de gestión, con falta de política, con torpezas comunicacionales tremendas, a propósito del caso de Monsalve y otros muchos, no pudiendo avanzar mucho en la agenda ni en el programa que ellos mismos se propusieron. Pero también hay ejemplos notables, como por ejemplo la alcaldía de Maipú, que tiene además... O la propia Viña del Mar, que tuvo que enfrentar una situación muy, muy difícil, y yo la verdad le saco el sombrero. A propósito de las campañas... Hay que sacar el sombrero. Y sin embargo logra ganarla cuando tuvo que no solamente sortear una campaña difícil, sino que también una gestión de cuadros contra un socio de Francisco Rego en Sin Filtro. Paduji iba mucho a... También es me parte de los me tocó más de una vez estar con ellos. Pero a eso voy, como cuando uno empieza a mirar las campañas, de cómo se empiezan a gestar las campañas, hay harto de eso. ¿Qué se pone sobre la mesa? ¿Un espectáculo político o uno echa de menos, y quizás más fome, menos sexy, menos atractivo, pero el poder discutir respecto de proyecto país, a propósito de lo que se nos viene el próximo año con las parlamentarias y la presidencial, con el proyecto gobernaciones, para poder darle el lugar que tienen? En la segunda vuelta lo conversábamos, Carlos, tiene una oportunidad de por fin relevar el rol del gobernador, por lo menos en la segunda vuelta, que los pesquen, ¿no? ante la masiva elección anterior. Y lo mismo para los municipios, a propósito de las corrupciones, la falta de probidad, de la falta de gestión, que al final no le soluciona el problema a la gente. O sea, yo creo que estamos en un mundo, no es algo propiamente chileno, sino que es algo que ocurre en todo el mundo, en donde de repente las formas están importando más que los contenidos. Yo creo que en esto de lo de Francisco Rego, Claudio Rego tiene mucho que ver con eso. Yo creo que Francisco es un tremendo polemista. Yo creo que en eso, si aquí se fuera un concurso de quién una habilidad, hay que decirlo, es una habilidad. La comunicación es muy arrolladora, avasallador, pero yo creo que uno no puede ir a la gobernación de la región metropolitana a aprender la pega. Y creo que en el caso de Francisco Rego sería claramente eso: tienes que ir a aprender a ser gobernador, porque no ha sido concejal, no ha sido alcalde. En consecuencia, que la experiencia de Claudio es enorme. Ha sido ministro, ha sido alcalde, era un muy buen alcalde en Peñalolén, y creo que también hizo una gestión dentro de las facultades limitadas que tiene la gobernación, hizo una buena gestión en la región metropolitana. Entonces yo
insisto, creo que es más bien la oposición entre fondo y forma la que va a estar planteada, pero sin lugar a dudas que Francisco Rego y la oposición van a tratar de transformar esto en un plebiscito en contra del gobierno, en consecuencia que no es el presidente Boric el que está en cuestión, sino que aquí es Rego contra Rego, y yo reitero, creo que es un debate en donde lo que está planteado finalmente la experiencia contra el carácter, lo avasallador que puede ser un gran polemista como ese Orrego, pero como ese Francisco Orrego, pero la gobernación no se hace, una buena gobernación no se hace simplemente a punta de estar arrollando los debates. Uh-huh. Pero es válido que en estas apuestas tan grandes, oposición y oficialismo, o sea, que ambas las fuerzas políticas se puedan confrontar, no hacérsela tan fácil como dirían, y yo creo que también correría por ambos lados, y ahí la gente decidirá. Nos tenemos que ir a comerciales chiquitito y volvemos en el segundo bloque. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. No podemos hacer este programa sin nuestros grandes auspiciadores. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Recuerda, www.municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil, como Carlos y yo, en tu celular, ingresa a Google Play o App Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo, nos puedes escuchar. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de comida peruana en Miski Mikui. Hoy un restaurante exquisito, un restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche La Reina, un delirio del Inca, unos loquitos al olivo, si ya tiene hambre y no ha comido hasta ahora, o unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y no te lo puedes perder. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe Gales, La Reina. Y Netcor. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? A propósito de lo que estábamos conversando, Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de los recursos humanos, contabilidad, educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcor simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo y además podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más, contáctanos. contacto@netcor.cl. Hoy una mención especial para Agricultura, cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, siempre, siempre comprometidos con Chile. Nos va quedando un bloque más cortito, pero no quiero dejar de que comentemos, Carlos, un poco esta teleserie, ¿no? de Monsalve. Ya se están acercando los plazos fatales para quienes van a salir del gobierno a propósito de las elecciones parlamentarias del proceso, que es el 15 de noviembre, ya tienen que estar fuera. Entonces, siempre se ha hablado que ya en una semanita más, que en la próxima semana debiera haber anuncios respecto del cambio de gabinete. Ha seguido evolucionando, no hemos comentado lo que ha pasado porque esto es como una teleserie, entonces todas las semanas tenemos que comentar respecto del caso Monsalve. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto la reacción del gobierno, de la oposición y de lo que va a pasar con el cambio de gabinete? ¿Va a haber una muestra de que este caso les importa en serio, que realmente hay que tomar cartas en el asunto, o simplemente lo van a ver como los que quieran salir o no, y no se va a ver un cambio de timón en lo que queda de este gobierno? Yo francamente no tengo ninguna información más detallada, distinto a lo que sale en la prensa. Creo que probablemente no hay una decisión tomada, sino que hay el presidente que es el que tiene que tomar una decisión
En sistema presidencial esto depende única y exclusivamente del presidente de la República. Y bueno, y depende si de la voluntad de quienes son actualmente ministros, de si quieren, son ministros y subsecretarios, están obligados a renunciar. A renunciar un año antes. Tengo la sensación de que son pocos los que van a tomar, pocos o pocas las que van a tomar la decisión de salir del gobierno para ir de candidatos. Y yo no sé cuál va a ser la profundidad que pueda tener este cambio de gabinete. Creo que se enfrenta a una situación que es bien compleja, porque lo que ocurre, el epicentro del problema con Monsalve está en el Ministerio del Interior, está en la seguridad, que es por lo demás el principal problema que tiene el país. Entonces, claro, uno pudiera decir, así como en teoría, mire, la verdad es que aquí hay que ejercer la responsabilidad política. Lo de Monsalve es extremadamente grave. Creo que cualquiera que busque minimizarlo se equivoca, porque lo que ocurrió el día 22 de septiembre es que el jefe de la seguridad, según su propia confesión, perdió el conocimiento. Entonces este país estaba fuera, la seguridad estaba fuera de control, al punto que él tenía que hacer un balance al día siguiente y alcanzó por lo menos a dar el aviso de que no iba a poder llegar. Y fue el subsecretario Vergara el que rápidamente tuvo que salir a dar la cara en esto. Entonces eso me parece a mí extremadamente grave. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que un cambio importante en seguridad puede ser también un balazo en los pies para el país, porque hay todo un esfuerzo que se ha hecho, que ha sido bien difícil. Todo esto partió muy mal con la ministra, con Isquia Siches. Y yo creo que Carolina Toa, la verdad, que ha hecho un tremendo esfuerzo. Yo no veo por quién pudiera haberlo hecho mejor que ella. Alguien más aplicado, más riguroso, más sistemático, ha sacado algo así como 20 proyectos de ley. Entonces yo creo que hay una tensión en eso, que es una tensión delicada. Yo tengo la mejor opinión de Carolina Toa, la conozco mucho desde muy joven, y creo que en verdad es de las personas de esa generación, de lejos de las más competentes. Competente y comprometida también, pero en sus reacciones ella ha sido muy sincera, muy honesta, que no es fácil verlo en política en cuanto a mostrar como los sentimientos que le ha provocado este caso. Ella ha hablado de sentir rabia, de sentir desilusión. Toda la gente que está cerca de Monsalve siente lo mismo. Claro, y sus equipos. Hay gente que se sienten así muy pasados a llevar, muy vulnerados. Hoy día hay una entrevista de Analía Uriarte que también salió muy dañada. Muy dañada, y ella se va, renuncia también al ministerio, porque yo creo que no puede creer todo lo que pasó, como esta doble vida, ¿no? Porque también recordemos que este es un caso de una conducta personal de esta persona que no fue capaz de sobrellevar el cargo que tenía, porque además estaba en reemplazo del ministro, no estaba en su día libre, no estaba de vacaciones, estaba de ministro del Interior. Estaba de ministro del Interior, reemplazante, en una de las semanas siempre más complejas del año, cuando había sido además un super 18, porque había sido el XL, le pusieron, ¿verdad? 35 muertos. Con 35 muertos que había que explicarlos el día lunes. Entonces, la situación completa, ella reconoce la gravedad del asunto, reconoce su rabia, su desilusión, incluso habla de lo repugnante que ve cómo han ido saliendo otros temas. Entonces yo creo que también hay una impotencia de parte de ella. No sé si viste su reacción en el Congreso cuando va a la interpelación, una reacción que denota esta emocionalidad, ¿no? Lo afectada que está con el caso, creo que pero también comprensible. Que puede ser comprensible desde lo humano, pero desde su cargo. Yo sé que tú le tienes gran estima, acá no se trata como de criticar a la persona, por eso digo, ella ha sido muy valiente en reconocer sus sentimientos respecto de eso, pero siento que explotó en el Congreso porque también hubo errores de parte de ella. De no haber dicho que efectivamente había tenido comunicación telefónica con él para dar una instrucción, o sea, todas esas delicadezas no era una advertencia, era una instrucción, pero ¿por qué no lo dijo antes? Las 48 horas que lo mantuvieron en el cargo, ¿por qué ella no tuvo el suficiente poder de decirle al presidente, yo tengo experiencia, no nos disparemos los pies, este caso se viene con todo, nos va a reventar en la cara, sáquelo ya? O sea, tenía manejo por el poder y quedó como en blanco, quizás en shock, quizás paralizada, que no supo reaccionar a tiempo, y esto a alguien que, como dices tú, se la ha jugado, que le cambió la cara a la seguridad, con todas las críticas que eso conviene, que nunca va a ser suficiente para el problema tremendo que tenemos en seguridad. Haberse equivocado
de esta forma, que también es importante reconocer esos errores para poder salir de esta situación. Bueno, yo creo que hay efectivamente una tensión. Yo creo que ella ha sido también bien honesta, en el sentido de decir que esto se pudo haber hecho mejor, lo que significa reconocer que las cosas no se hicieron del todo bien. O sea, no se hicieron del todo bien al punto de que no fue el gobierno el que informó de esta grave situación, sino que fue un medio de prensa, lo que ya es también un serio problema, porque si hay algo que tenía que hacer el gobierno era tomar la iniciativa, exacto, tener además el control de la discusión que se iba a plantear. Eso que es lo que significó además que Monsalve pudiera parecer hacer violar sistemáticamente la ley de inteligencia durante 48 horas o 36 horas, exacto, porque no fue inmediatamente apartado de sus funciones. Ahí hay una discusión. Yo no creo que va a ser, por ejemplo, interesante ver cuando se produzca la formalización, porque me imagino que ahí también el fiscal Armendari va a tener que dar a conocer parte de lo que fueron las declaraciones legales de dos testigos muy importantes, que son el presidente de la República. O sea, el mismo presidente de la República. ¿Qué te había pasado en tu experiencia que el presidente de la República tuviera que declarar en La Moneda sobre un caso de testigo de una violación? Tú sabes, además una cosa a una funcionaria de gobierno. Una cosa que es importante, que los testigos se declaran bajo juramento. Y bueno, entonces hay dos declaraciones. Habrá que ver qué es lo que ocurre ahí. Habrá que ver también cuál es la decisión que toma Armendari de cuándo formalizar. Sería quizás más razonable que lo hiciera después del 24, de manera que esto no fuera como un instrumento también de esta campaña para gobernador, y que esta cosa se pudiera ver en su propio mérito. Pero yo creo pero tampoco puede tomar esa decisión por eso, porque también es por el está ahí. Él tiene, claro, yo creo que lo que es importante en esto es lo siguiente: él tiene que acumular un conjunto muy importante de antecedentes, porque no solamente tiene que formalizar, tiene que pedir también las medidas precautorias, las cautelares, y para que las cautelares sean las máximas, que con toda seguridad él va a pedir prisión preventiva. Para argumentar la prisión preventiva tiene que darle al juez razones suficientes como para estimar que esa persona está siendo procesada por delitos graves que justifiquen esa medida cautelar. Complejo lo tiene el gobierno, porque quiera o no, esto tiñe también lo que está pasando en este momento. Nos quedan, ya sabemos, el domingo 24, la segunda vuelta. ¿Y qué se viene para adelante en términos de las presidenciales? Porque acá la misma ministra del Interior era de las que, de alguna manera, si bien no, claro, aunque no encabezaran las encuestas, aquí lo dijimos varias veces a propósito de saber si Michelle Bachelet ha estado bien, no ha dado mayor opinión. No. Mira, la que sabe cómo es la experiencia de cuándo hay que saber retirarse, cuando hay que saber apoyar. ¿Va a aparecer ahora para esta segunda vuelta? No lo sé. En todo caso hay que decir que ella se jugó a concho por todos los candidatos a alcalde, alcaldesa, concejales, también por gobernadores. Hizo mucha campaña, y eso no significaba que ella tuviera un interés ser candidata, sino que se jugó porque sentía que era su obligación hacerlo. Probablemente también intervenga en la campaña de cara al 24. Pero yo reitero, Lu, aquí vamos a tener oportunidad de seguir como el transcurso posterior de las cosas, pero falta todavía mucho tiempo. Esta elección, la elección presidencial en un año más está muy abierta. Muy abierta, y está muy lejos en política. Está muy lejos, un año es una eternidad. Está muy abierta, y reiterémoslo, con el voto obligatorio las cosas cambian muy sustancialmente, porque una parte muy importante, no sé, 60% del electorado, un electorado que va obligado a votar, que es un electorado que no tiene fidelidad con ningún sector, no es ni de gobierno ni de oposición, y que va a ver un poco en función de las condiciones del momento hacia qué opción se inclina. Entonces yo creo que todavía pueden pasar muchas cosas, y creo que de repente la oposición está cometiendo el error que han cometido muchas veces muchos candidatos que sentían que estaban listos para ser presidentes, pero en un año más. El caso de Joaquín Lavín fue típico, y no le vaya a ocurrir lo mismo a Elin Matei. Sí, y lo mismo por la izquierda, ¿no? Jadwe, claro, las primarias se van a ganar entre Lavín y Jadwe. Ese iba a ser la gran contienda. Y nadie habría pensado
un año antes que Boris iba a ser presidente de Chile. Entonces, por eso que veamos, o que yo creo que el voto obligatorio en estas condiciones del mundo tan turbulento son condiciones que hacen que las elecciones sean muy difícilmente previsibles. La última pasadita antes de que Luchito nos diga que tenemos que irnos. A propósito del voto obligatorio, porque ya vamos teniendo un poquito más de base como para analizar electoralmente. Si bien son elecciones distintas, las municipales, locales, de las presidenciales, siempre se ha dicho que de alguna manera sientan un precedente, no voy a decir presagio porque sabemos que con el voto obligatorio se hace más difícil, por lo que tú acabas de decir, mucho más volátil el voto, ¿cierto? Y hablábamos la semana pasada que era mucho más exigente también, porque esta volatilidad no es por intuición de ese día, sino que por una percepción real de cómo te vas sintiendo políticamente o socialmente en tu espacio de votación, y vas a hacer o un voto de rechazo o de apoyo a algo que te guste o no y que puedes cambiarlo fácilmente, pero es porque eres más exigente. Yo trato de pensar en que el votante es más racional, y así lo dice la teoría, ¿no? De lo que uno cree que como hoy se levantó ese día. Que premió también gestiones que eran buenas. Tú ponías el caso de Vitacura. De Vitacura. Yo ponía el caso de Maipú. Que yo creo que ahí... El caso que se habla mucho menos, el caso de Renca, que ahí sí que es transversal y que todos reconocemos el tremendo trabajo que ha hecho ahí el alcalde Castro. Pero a propósito de eso, ya con el diario del lunes, y eso quiere decir con la votación y los análisis que se pueden hacer, están empezando a salir del horno, ¿verdad? Es análisis un poquito más fino de cómo votó con voto obligatorio, con más del 80% del padrón que votó, como en promedio, ¿verdad? 82, creo que finalmente fue 82, 84. Si eso va a generar alguna tendencia. Hay más alcaldes de derecha, son 123, pero digamos que marginal, porque un tercio, o sea, un tercio lo tiene la izquierda, 123, que es un tercio prácticamente, lo tiene la derecha, y el 100, más de 100, y en las dos elecciones se dio lo mismo, voto obligatorio y voto voluntario, más de 100, 103, 104 son independientes. Ahora, ese independiente es como el falso independiente que le llaman, porque habría que desglosar de esos 100 para dónde... cuál es la tendencia de cada uno, ¿verdad? Nosotros podemos decir en Las Condes la tendencia, y las dos fueron bien claras, fueron dos independientes, Marcelo Cubillos, Catalina San Martín, gana Catalina San Martín, pero en el fondo gana la centro derecha finalmente, y así podemos ir analizando Puente Alto el caso opuesto, y en el caso de opuesto en Puente Alto, que gana alguien de izquierda o de centro izquierda. Entonces esas son en los pequeños matices que podremos hacer un análisis de eso pensando en estos resultados, por fin con voto obligatorio. Ya no estamos tan ciegos como para ver cómo viene la mano en qué cosa. Como dices tú, todo puede cambiar, pero sí te sirve para generar una estrategia de, oye, nos fue bien, vámonos con calma, no nos arriesguemos tanto, o sí, arriesguemos más, mostremos algo. ¿Te fijas cuál es tu análisis de lo que pasó con el voto obligatorio ahora? No, a mí me parece que como de cara a las presidenciales. A mí me parece que los resultados del 24 de noviembre van a ser mucho más significativos desde el punto de vista político que los resultados de la elección del domingo antepasado. Es una elección mucho más confusa, con elementos, no más confusa, con elección con muchos candidatos. En muchas comunas habían 4 o 5 candidatos, y no tenía un carácter tan plebiscitario y tan político como va a tener la elección del 24 de noviembre. Yo creo que en eso es claro que puede tener más capacidad de predicción de resultados hacia adelante en la segunda vuelta que esta. Y en eso un punto que hay que hacer luz. Se ha hecho, claro, la comparación, la derecha hizo mucha la comparación entre sus resultados municipales del 24 con los resultados municipales del 21 y dicen, mira, ganamos. Ahora, como eso es bien sabido que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Exacto. Uno puede también, y la verdad es que sería pertinente. Y depende de dónde está la vara. Porque claro, sería pertinente analizar elección con voto obligatorio con elección con voto obligatorio. Sí, eso es cierto. Porque la otra es una elección de voto obligatorio que se compara con una elección con voto voluntario. Entonces también es una comparación de peras con manzanas. Si uno quiere comparar peras con peras, debería poder comparar la elección de los convencionales últimos que fueron elegidos con voto obligatorio respecto de esta actual. Y ahí las cuentas no son tan alegres para la derecha, son bastante menos alegres, entre otras cosas porque el Partido Republicano en ese caso son perdió alegres muchísimo. Para ese partido de derecha. Perdió mucho. Entonces, claro, efectivamente Chile Vamos recuperó respecto de ese momento,
Y también el mundo de la centroizquierda también recuperó muchísimo. Y el gran derrotado desde ese punto de vista, haciendo una comparación de de elecciones con voto obligatorio, porque esta última es la tercera elección con voto obligatorio. Exacto. No han habido más, y es la segunda en donde se votaba por candidatos. Entre medio está el plebiscito, donde era una elección a prueba o rechazo. Entonces, yo siento que efectivamente los resultados del 24 de noviembre tienen mayor significación desde el punto de vista político, porque te reitero, creo que todavía falta mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas y hay muchos, si esto es como una maratona, hay unos maratonistas que de repente parten así de la primera vuelta a la segunda vuelta, van punteando, pero al final los que van más atrás saben que se van a caer, que ese se va a caer y que finalmente las cosas se juegan en un tiempo mucho más cercano a la elección. Hay mucha gente además, que no solamente el electorado es volátil, hay mucha gente que está resolviendo sobre su voto muy a último minuto. Sí, pues entonces por eso que también de repente es como un abuso acerca de la sobreinterpretación cuando se mira, no, que aquí las cosas están para acá, están para allá, no están muy abiertas. Bueno, así se nos fue el programa. Esperamos ahí que hasta Jorge nos haya escuchado a través de la app. Así que muchas gracias, Carlos. Se te pasa rápido, Carlos, siempre hasta ahora. Agradecemos a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. A Miski, Mico y Restaurant, una aventura mágica al Perú. No olvide, ahí en La Reina. ¿Y quieres para poder mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad, educación e instituciones públicas y privadas. Estaré con ustedes también el próximo martes, así que escucharán Voz Femenina aquí, Luz Poblete. Muchas gracias, buenas noches. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.